Dice uno, después de todo lo que ha pasado en Ecuador y las imágenes donde asesinan policías y civiles, ¿sigues pensando que Bukele es malo? ¿Puedo saber qué relación hay entre una cosa y otra? A ver. La mentalidad que me estás expresando es la siguiente y vamos a centrarla muy puntualmente. Lo que me estás diciendo es que solamente mediante la violación de los derechos humanos y el ejercicio de una brutalidad estatal oficial se puede acabar con la brutalidad de los delincuentes. Es una hipótesis, primero que nada, aventurada, segundo, que no está probada. Al contrario, cuando haces este tipo de cosas, lo que tienes es gente en las cárceles que está esperando salir para vengarse. Mientras peor los trates, más querrán vengarse. Es el síndrome del Conde de Montecristo. Si no has leído el Conde de Montecristo, te recomiendo que lo leas. Es un tipo al que encarcelan, hay un complot en su contra para privarlo de sus privilegios y lo meten a la cárcel, en una prisión en solitario, hasta que un hombre medio se comunica con él, durante años. Y cuando sale, el resto de la historia es cómo va matando a todos los que estuvieron implicados en el complot para encerrarlo. Un poco de: mi nombre es Íñigo Montoya, tú mataste a mi padre, prepárate para morir, ¿no? Sabemos que la brutalidad oficial no es la mejor respuesta a la brutalidad de la delincuencia. No veo cómo es posible que me digas que la brutalidad que se ha producido en Ecuador en los últimos 2 años, además, pues si tú ves las estadísticas de asesinatos, curiosamente, me acuerdo de más o menos de 13 por 100,000 habitantes, baja a 5 con Correa, que yo no soy fan de Correa, pero los números son esos, ¿no? Y que de pronto ahora está en niveles absolutamente delirantes, pero de los últimos 3 años, 2020, 2021, 22, 23, hasta llegar a este momento, donde han influido elementos que no tienen nada que ver con Ecuador en sí, como es el fenómeno de las drogas, porque Colombia está junto y las drogas pasan a través de Ecuador, etc. Pero lo que me estás diciendo además es que la única solución para Ecuador es utilizar los mismos procedimientos que se han aplicado en El Salvador. Si a lo largo de la historia no hubiera habido otra forma de acabar con grupos delictivos, quizás tendrías razón. Pero a lo largo de la historia se han utilizado muchos otros sistemas y con bastante eficacia para desactivar a los grupos delictivos. Yo creo que el principal, por supuesto, es la despenalización de las drogas. Eso los mata, los destruye. Pero prefiero la reacción que ha tenido el presidente Noboa en Ecuador, que ha sido: tenemos un conflicto interno. Conflicto interno quiere decir una especie de guerra civil. Que nuestro amigo especialista en guerras, que por cierto le quería invitar para hoy, pero se me pasó completamente, decía precisamente, y deja ver si lo tengo por aquí, hablaba de los nuevos tipos de guerra, de las guerras no convencionales, y una de ellas es la guerra contra la delincuencia. Una delincuencia que está armada como un ejército, no está armada como los delincuentes del pasado, como la delincuencia organizada del pasado, que no tenía capacidad militar. Los cárteles mexicanos, evidentemente los grupos delictivos salvadoreños, los grupos delictivos ecuatorianos han demostrado tener una capacidad militar que por lo tanto te obliga a responder militarmente. Pero es preferible eso. Es decir, te considero un adversario de carácter militar y por lo tanto voy a lanzar el ejército en contra tuya. Siempre y cuando se haga bien. Esto es el otro detalle, porque en México se intentó hacer, pero se hizo perfectamente mal. Se hizo con un ejército impreparado, sin inteligencia militar, con un ejército con menos armamento que los narcos, y bueno, el desastre que armó Calderón con eso fue histórico también. Pero yo creo que lo de Bukele no es que sea malo, es que es una solución peligrosa a largo plazo para el país, que no garantiza una tranquilidad temporal, pero no garantiza que a futuro puedas
mantener esa tranquilidad, esa seguridad que hoy se tiene en El Salvador, sin duda alguna. Y por otro lado, la pregunta de siempre es cuántos inocentes están en la cárcel. Porque cuando tiras ampliamente, te llevas inocentes. Y si no hay un sistema judicial adecuado para la protección de los derechos humanos de los inocentes, los derechos humanos de los culpables van a valer queso. Entonces, no tiene nada que ver. Yo espero que Ecuador lo logre resolver. Tengo un amigo queridísimo viviendo en Ecuador desde hace muchos años. Se enamoró de una chica, ya sabes cómo somos, ¿no? Se enamoró de una chica ecuatoriana, se fue a vivir a Ecuador, tiene su mujer, su trabajo, sus hijos, sus perros en Ecuador. Y yo espero sinceramente que estén mejor, pero la solución no es la solución de Bukele. No hay que enamorarse de ese tipo de cuestiones, hay que ser crítico con todo, incluso con aquello que parece estar funcionando, creo yo, ¿no? Hay gente aquí diciendo que en El Salvador hay 15,000 personas inocentes, se ha criminalizado a los pobres, se ha asesinado a 300 personas con tortura en cárceles, 300 que eran inocentes, los jóvenes de las zonas pobres se han criminalizado y muchos son capturados arbitrariamente. Es que ese es parte del problema, que cuando aplicas la mano dura, para aplicar eficazmente la mano dura, tienes que soltarle la mano a las fuerzas del orden. No puedes responsabilizarlos como lo harías en un Estado de Derecho estricto. Y cuando a las fuerzas del orden les sueltas la mano, pues, abusan, inevitablemente. Inevitablemente, porque el poder corrompe. El poder absoluto corrompe de manera absoluta.